Desde hace unos años en los Estados Unidos se está viviendo una situación que no es espontánea y que por supuesto tiene a México y al propio territorio de los Estados Unidos como base de operaciones, que es la organización de caravanas de migrantes. Estas caravanas de migrantes que obviamente se aprovechan o que explotan el efecto llamada, hacen que cientos de miles de migrantes al año crucen la frontera con los Estados Unidos por los pasos ilegales que dan desde México hacia, sobre todo hacia Texas, y que por supuesto al estar ilegales en los Estados Unidos están sometidos a lo que la ley pueda decir con respecto a ellos. Todo esto por supuesto tiene unas connotaciones políticas. El gobierno o los demócratas han sido particularmente laxos con el tema de la migración, hablando de una necesidad o de una bondad necesaria por parte del Estado. Pero, ¿qué pasa con los estados fronterizos? En los estados fronterizos hay unas repercusiones, porque no se trata solamente de los migrantes que llegan y entran por allí, sino que además se quedan y que obviamente en los pequeños pueblos de la frontera pueden causar trastornos, porque no es lo mismo un pueblo en una frontera donde vivan 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, y que de repente te lleguen 10.000 personas de un solo tiro, a todo un país con la vastedad del territorio que posee. El gobierno de Biden, por supuesto, está haciéndose el tonto con el tema. Pareciera que le interesa muchísimo la subversión del orden que puede causar la llegada masiva de inmigrantes sin ningún control. Y los cuentos que escuchamos de venezolanos y de centroamericanos y de, bueno, y de tantas nacionalidades distintas cruzando por el tapón del Darién nos deja unas imágenes en la mente que son cada vez peores. En tal sentido, cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta, bueno, ¿quién está moviendo los hilos de todo esto? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el tapón del Darién, siendo una cosa tan horrorosa, se ha convertido en casi que en una aventura narrada en redes sociales por personas que lamentablemente, si llegan a territorio de los Estados Unidos, llegan incompletos inclusive desde el punto de vista, o sobre todo desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional? Bueno, en Texas lo están pensando distinto y han decidido que en ese estado en particular van a empezar a tomar medidas ante la inacción del gobierno de Biden. De esto vamos a hablar hoy, vamos a revisar el asunto desde allá mismo, desde los Estados Unidos, con nuestro amigo Alejandro Marcano, quien en la cobertura que hace del tema nos muestra cuáles pueden ser todas las aristas. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, gastroenterología, coloproctología, otorrinolaringología para ti que eres el peor de los sordos, el que no quiere escuchar, oftalmología política para ti que eres el peor de los ciegos, el que no quiere ver, odontología política para limarle los colmillos a todos esos lobos socialistas disfrazados de ovejas que se meten al corral, se comen las ovejas y después dicen, yo no fui, ¿quién fue? ¿Quién sería? Dios mío, el imperio. Medicina forense política, claro está, porque aquí lo que sobra es cadáver politiquero y politiqueros con caretabla, los que van para el aserradero politiquero, para limarles, lijarles, sellarles, barnizarles y contrachaparles todas esas caretablas obsoletas, despecijadas y periclitadas. Acerrín en la garganta me cayó. Gracias a todos por estar de vuelta. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por activarse en este canal, dándole al botón de suscribir y además activando las notificaciones para estar al tanto de todo cuanto aquí somos capaces de hacer
poner a la disposición de todos el punto de vista nuestro análisis, para que todo aquel que necesite formarse su propia opinión tenga insumos desde este canal para hacerlo. Y todos esos contenidos son posibles por el apoyo que recibimos de forma constante e ininterrumpida de nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Tu apoyo nos ayuda a seguir. Gracias por tus suscripciones, que aunque creas que es poco para nosotros, significa mucho y nos ayuda a seguir haciendo nuestro trabajo. Trabajo que hacemos felices, incansables, y por supuesto que aquí seguimos. ¡Claro que sí! Bueno, amigos míos, la cosa está como está. La cosa está como está. Los cuentos que estamos escuchando de venezolanos pasando por el tapón del Darién son una cosa horrorosa. Horrorosa. Los cuentos, que son los cuentos, me imagino yo, de la Venezuela que se arregló, ¿verdad? Porque aquí, Venezuela no es que se arregló, ¿verdad? Pregunto yo. Maldito sea todo aquel que se puso a repetir eso. Todos esos influencers, todos esos imbéciles que se pusieron a repetir eso, indolentes con la vivencia de tantos venezolanos. Venezolanos que cada día tienen menos derechos. El derecho a la identidad, el Saime lo convirtió en un dibujo en la pared. Un dibujo en la pared de menor calidad que la cédula asquerosa esa que le dan a los venezolanos. Porque eso no es una cédula, eso es un papel ahí impreso en cartulina y plastificado con papel coltá. De eso vamos a hablar esta semana también, de lo que está ocurriendo con el Saime. Porque no es que se haya caído la página del Saime. Es que se cayó el derecho a la identidad desde hace mucho tiempo, con o sin página del Saime, la maldita esa página del Saime. Ustedes lo saben. Esta semana estamos recopilando algunos relatos, estamos recopilando algunas experiencias y lo vamos a hablar esta semana, por supuesto que sí. Pero están llegando migrantes de forma ilegal a los Estados Unidos de forma masiva. Nosotros estamos perfectamente claros, amigos. Una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Nadie sabe de gotera en casa ajena. De tal manera que hay gente que necesita escapar de Venezuela y llegar a donde sienta que tiene futuro para hacer las cosas. Y tener futuro para hacer las cosas a algunos, bueno, les da para llegar caminando a Colombia, a algunos les da para llegar caminando a Chile, a algunos les da para llegar caminando a Perú y a algunos les está dando para llegar caminando a los Estados Unidos. Yo de verdad no soy quien para juzgar las cosas de cada quien. Sin embargo, está perfectamente claro que hay una situación legal en los Estados Unidos. Una cosa piensa el burro, otra quien lo arrea. ¿Qué piensa el ciudadano de los Estados Unidos? ¿Y qué piensa en particular el que está en la frontera? El que ve llegar esas caravanas. El que ve cómo violan la ley de su país dice, pero un momento. Bueno, por supuesto que va a haber una reacción. Y la reacción ha empezado nada más y nada menos que por el estado de Texas. Obviamente, bueno, siendo un estado fronterizo, un estado cercano con México, pegado a México, que fue parte de México, bueno, genera cierta controversia. Sobre todo por la actitud del gobierno mexicano. Porque está perfectamente claro que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, su narcogobierno, le divierte muchísimo el poder presionar a los Estados Unidos con estas caravanas de migrantes, porque son ellos quienes permiten pasar. Además de eso, las mafias son las más beneficiadas en todo esto. Las mafias a ambos lados de la frontera. Porque a ambos lados de la frontera hay mafias. Aquí los que creen que en los Estados Unidos, sí, el sueño americano no tiene mafia. No, mafia que jude ahí, ¿sabes? Hay unas que son mafias ilegales, que son los que te cobran por los coyotes. Y hay unas que son mafias revestidas de un barniz de legalidad, que son las ONG de defensa de los migrantes. Ahí hay más de un bribón en esas organizaciones. Hay más de un bribón y más de una alcahueta. Y que, por supuesto, a cuenta de ser ONG, se ponen a recibir recursos para ayudar a los migrantes, y lo que están es haciendo una labor que es prácticamente la misma de la de los coyotes. Las cosas son, bueno, esto hay que haberlo vivido para poderlo contar, porque de verdad, mire, esto de andar, esto de ser migrante, bueno, que ya le he hecho un cuento yo. Pero ¿qué es lo que está pasando particularmente en Texas? Fíjense ustedes que Texas ha decidido que va a devolver a los inmigrantes ilegales, porque es que sienten que no tienen mucho que hacer. El gobernador de Texas, que es el señor Greg Abbott, el actual gobernador de Texas, recuérdense que Texas es un estado particularmente republicano, casi un feudo
del estado de Texas fue gobernador George Bush, hijo, antes de ser presidente. Y bueno, el estado de Texas ha tenido una votación tradicionalmente hacia los republicanos. El gobernador actual, Greg Abbott, autorizó el jueves pasado a las autoridades estatales a regresar a los puertos de entrada fronterizos con México a los migrantes a los que detengan. Es decir, a sus policías, a los policías del estado. Esto genera un posible enfrentamiento con el gobierno federal, porque el gobierno federal es el encargado de manejar la política migratoria de Estados Unidos. Es decir, hay un conflicto en puertas. Pero ese conflicto en puertas, obviamente, responde a esta iniciativa. Porque la iniciativa en realidad no la tuvo el gobernador, sino el llamado que le hicieron los condados de Kinney, Uvalde. ¿Se acuerdan de Uvalde? Donde hubo la tragedia con el pistolero que por cierto, ha surgido un video. Esas son las cosas que no saca la prensa progre. Ha salido un video verdaderamente espantoso donde se evidencia cómo el pistolero de la escuela de Uvalde estuvo más de una hora dando vueltas en la escuela matando gente sin que la policía se dignara entrar porque estaban buscando la llave. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las armas o la policía inepta que no es capaz de actuar frente a un pistolero en una escuela? Todavía se discute. Pero en fin, allí en Uvalde, también en Goliad, en Barnett y en Medina, se le pidió al gobernador de Texas que declarara la invasión, o sea, que acudiera al recurso de la invasión ante la llegada de inmigrantes. Ya vamos a explicar esto. Las autoridades locales piden la deportación, a pesar de que eso no lo puede hacer el gobierno regional, sino solamente el gobierno federal. Sin embargo, hay que explicar que esa declaración de invasión forma parte de un movimiento que argumenta que la Constitución de Estados Unidos da una base legal a los estados para invocar los poderes de guerra. O sea, esto es una cosa, cualquier cosa. La idea ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes. Siempre. Y expertos que han advertido que el discurso forma parte de la campaña política del gobernador republicano que busca la reelección en noviembre. La decisión de la administración Biden de terminar con las expulsiones del título 42 y la política de permanecer en México ha llevado a niveles históricos de cruces ilegales. 5,000 migrantes detenidos. Escucha bien. 5,000 migrantes detenidos durante el fin de semana del 4 de julio. Nada más ese fin de semana detuvieron a 5,000 migrantes. Imagínate tú los que pasaron. Ya te cuento. Creando una crisis fronteriza que ha invadido comunidades a lo largo de la frontera y por supuesto al otro lado de Texas. De más está. Todavía no hay cifras de junio. Pero en mayo se rompió el récord de cruces ilegales registrados. Escucha bien. Escucha bien esto. La patrulla fronteriza capturó a 177,000 personas en mayo. Lo que significa un 15% más de los que detuvieron en abril. Esos son los que han detenido, no los que han cruzado. Se tiene constancia de que más de 60,000 personas hicieron más de un intento durante el mes para entrar a los Estados Unidos. Es decir, van, los devuelven, se vuelven a meter. Van, los devuelven, se vuelven a meter. Van, los devuelven, se vuelven a meter. Por supuesto. Esto dice, no, es parte de la campaña. No, no es parte de la campaña, es parte de la realidad. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo, dice el gobernador, y a hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas, una vez más, está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur, dijo el gobernador Abbott. También dijo que los carteles se están envalentonando y se han enriquecido con las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, contrabandeando cantidades récord de personas, armas y drogas mortales como el fentanilo. Bueno, eso es una realidad. Por supuesto, las intenciones del gobernador Abbott están poniendo a prueba los límites de la autoridad estatal en la materia.
Y de eso habla el gobierno mexicano, que se acuerda de las leyes de los Estados Unidos nada más cuando tiene el viento en contra. Por ejemplo, han dicho, el gobierno mexicano, que en los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que nosotros vamos a hablar del tema es con Biden, pero en ninguna parte dicen qué están haciendo para evitar la entrada masiva de migrantes desde su territorio a territorio de los Estados Unidos y cómo está permitiendo que las mafias asentadas en su territorio sigan exprimiendo a los migrantes, traficando personas por la frontera, incluyendo exponerlos a la muerte en camiones sin ventilación, como ha pasado ya. Eso a ellos no les interesa. A ellos les interesa eso es una campaña. Nosotros vamos a hablar con Biden. Infame. Infame. Como siempre. Porque eso es Andrés Manuel López Obrador. Un sujeto infame. Infame. No puede ser otra cosa, claro está. Voy a mostrarles más sobre esto y vamos a hacer un análisis al respecto. Sin embargo, tengo que decirles que estar en Estados Unidos, sea como sea que se haya llegado a los Estados Unidos, hay que tener un seguro. Estar seguro en los Estados Unidos es tener un seguro. Y no es solamente tener una póliza para que te cubra en caso de enfermedad, en caso de salud, sino que también necesitas tener previsiones. Ya tú te estabilizaste, ya tú tienes tu póliza de salud. Oye, pero necesitas otras previsiones, necesitas un seguro funerario. Tus muchachos están en la escuela, ya te asentaste, alquilaste apartamento, compraste el carrito, sientes que estás bien, pero ¿y qué vas a hacer con los estudios de tus hijos cuando crezcan? Necesitas un fondo de ahorro para financiar la educación de tus hijos. En YM Insurance te asesoran al respecto y te dicen qué hacer para también tener ese fondo para el futuro. También el fondo de retiro. Bueno, porque no va a llegar a viejo, todos llegamos a viejos. La gente de YM Insurance te ayuda, te asesora y te guía en todo el territorio de los Estados Unidos para llegar en efecto al sistema de ahorro que requieres para que tu retiro, luego de haber trabajado en los Estados Unidos, esté garantizado. Eso se llama estar seguro. Eso es lo que significa estar seguro. Y en Estados Unidos, estar seguro es tener un seguro. Yamile Moreno, YM Insurance, te enseña cómo hacerlo. Comunícate con ella en todo el territorio de los Estados Unidos. Comprar en los Estados Unidos y enviar a Venezuela lo hace cualquiera. Ahora, enviar a Venezuela de forma segura, que llegue el paquete, que no se te desaparezca el paquete, que no te dejen de contestar, que no te cobren una cosa exorbitante y que de paso te pierdan tus cosas, eso solo lo logra hacer tuplata.com.be, porque tuplata.com.be tiene la experiencia necesaria, la experiencia requerida para que tu encomienda desde los Estados Unidos llegue a Venezuela con bien. No caigas en manos de cualquiera. Con los mejores. Tuplata.com.be, la experiencia no se improvisa. Y si de experiencia vamos a hablar, manejar redes sociales, lo hace cualquiera. Pero manejarlas bien, proyectar lo que tú quieres proyectar, hacer las cosas correctamente, que se vea lo importante, lo bueno, lo grande del trabajo que haces, eso solamente lo hace Octaedro Contenidos. Octaedro Contenidos, los especialistas en redes sociales, no caigas en manos de cualquiera, no dejes que tus redes sociales sean un desierto. Octaedro Contenidos, tu solución en redes sociales. Solución, lo que se llama solución para mi vida en este verano ha sido Ham Venezuela. Porque Ham Venezuela me permite no solamente matar los antojos, no, fundamentalmente matar calor, pana. Pues estoy a punta de guarapo de papelón gracias a las panelas de papelón que me manda la gente de Ham Venezuela. Ese es mi antojo favorito, las panelas de papelón. Ham Venezuela te ayuda a que esos antojos en toda Europa, porque esto es para Europa, en toda Europa el antojo que tienes de productos venezolanos, Ham Venezuela te lo resuelve. Ham Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Ciudad de Panamá está conociendo lo que es la comida japonesa gracias a Japón Sushi and Fusion. Esto es una cosa maravillosa lo que está ocurriendo. Como cada día la gente dice, aquí fui a Japón Sushi and Fusion, qué cosa tan maravillosa. Yo no sabía que en la comida japonesa habían tantas cosas. Porque la gente no quiere experimentar. Déjese sorprender. Vaya, si está en Ciudad de Panamá, a Japón Sushi and Fusion y pruebe no solamente la maravillosa experiencia del sushi, sino lo que hay más allá del sushi en la gastronomía japonesa. Una degustación que usted podrá hacer, que la puede hacer allí
Pero si la quiere hacer en su casa, en Ciudad de Panamá puede hacerlo porque tienen delivery. La gente de Japón Sushi and Fusion está enseñando a Ciudad de Panamá que hay vida en la comida japonesa, más allá del sushi con sushi y más allá del sushi. Japón Sushi and Fusion le ofrece lo mejor de la gastronomía japonesa. Japón Sushi and Fusion en Ciudad de Panamá. Una maravilla. Déjese sorprender. Bien, amigas y amigos, pareciera que en los Estados Unidos hay preocupaciones distintas a las que uno puede ver a simple vista. Y esas preocupaciones distintas a las que uno puede ver a simple vista no son necesariamente las que vive el migrante. Pasa en todas partes del mundo. Una cosa es lo que le preocupa al migrante y otra cosa muy distinta es lo que le preocupa al electorado o lo que le preocupa al gobierno. Vamos a ver este reporte que hace la gente de La Voz de América sobre el tema de la decisión del gobernador de Texas, Abbott. Efectivos de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden de Texas ahora podrán detener y devolver a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur. Una medida sin precedentes que, de acuerdo a Luis Paoli, abogado de inmigración y ex jefe de fiscalía en ICE, sería invalidada por el Tribunal Supremo. La Corte Suprema recientemente tomó una decisión diciendo que el acto de hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado para el gobierno federal. Mientras que Abbott justifica sus medidas como respuesta a la negativa de Biden para aplicar las políticas migratorias conocidas como Título 42 y Quédate México, el gobierno de José Manuel López Obrador criticó la orden. En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas. Por su parte, colectivos de activistas y defensores de derechos humanos ya iniciaron acciones comunitarias y capacitación con los migrantes de la zona, a la vez que tildan las medidas como extremistas. El inmigrante ya ha ocasionado que migrantes estén buscando caminos muy peligrosos para cruzar la frontera con Texas. Es un juego político pero mortal para los migrantes. Sí, es un juego político mortal para los migrantes, sin duda alguna. El problema es que nadie se pregunta lo obvio y lo necesario en este aspecto. Lo obvio y lo necesario en este aspecto es preguntarse por qué llegan los migrantes, porque los dejan pasar o porque tienen necesidad de irse, porque el que no tiene necesidad de irse de su casa no se va. ¿En dónde han terminado las políticas fracasadas de los últimos 7 gobiernos de los Estados Unidos con respecto a Iberoamérica? En apoyar a gobiernos de mierda, en promover políticas de mierda y en ignorar el crecimiento de gobiernos del mal. ¿Y eso qué termina ocurriendo? ¿Y qué termina pasando allí? ¿Qué termina pasando cuando se gastan miles de millones de dólares en una guerra contra el narcotráfico, pero no se gastan la misma cantidad de millones en una guerra en contra del consumo dentro del territorio de los Estados Unidos? Que obviamente los gobiernos corruptos se roban el dinero, lo malgastan o el dinero no llega a ninguna parte, se fortalecen los carteles, sigue la gente consumiendo en los Estados Unidos y cada vez más crece el narcotráfico en ese continente, en esa región que es Iberoamérica, donde todo cartel se va por el camino de la violencia. Y al irse por el camino de la violencia, lo que genera es aún más violencia, más migración y más situaciones difíciles. Venezuela es un ejemplo, pero es un ejemplo también Centroamérica. Centroamérica es una región que prácticamente se perdió. Ahí hay que bajar a Santa María. Nada más con Nicaragua y Honduras, bueno, eso es para echar a correr. Eso es para echar a correr. ¿Qué hace Panamá con respecto al tapón del Darién? ¿Por qué México habla de que las políticas del gobierno y las políticas de ustedes con respecto al asunto, con respecto a permitir que las mafias hagan lo que hacen con los migrantes en la frontera? Eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta. A los Estados Unidos no les preocupaba tanto cuando millones de venezolanos iban a pie a Colombia. Eso no era un tema de discusión. Ahora es un tema de discusión que haya tanto venezolano llegando a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se ve el árbol y no se ve el bosque. ¿Y el bosque cuál es? Las razones que tiene el migrante para irse a pie de su país. Porque el que está bien a su país no se arriesga a que lo maten en el tapón del Darién o a morirse de frío en uno de los pasos fronterizos de los Andes desde Venezuela. Pero bueno,
Esta parece que son cosas que algunos prefieren no discutir. Les sale mejor, al parecer, irse por la farándula o irse por las discusiones estériles que al final no solucionan el problema. Pero el asunto está allí. Los migrantes siguen saliendo. ¿Venezuela se arregló? Habría que preguntarle. Habría que preguntarle a todos estos influencers que se la pasan entre Caracas y Miami haciendo su vida, ¿cuántos migrantes van a meter en su casa? ¿Cuántos migrantes venezolanos que han pasado por el tapón del Darién van a meter en su casa? Es una buena pregunta. ¿A cuántos han ayudado? ¿Son capaces de hacer algo por esos miles de migrantes venezolanos que andan por el mundo? Millones de migrantes venezolanos que andan saliendo a pie de Venezuela. O lo de ellos es simplemente ponerse un trapo en la cabeza para hacer chistes y ya. Eso es lo que hay. Pero en el siguiente segmento quiero hablar del asunto con Alejandro Marcano, porque Alejandro está en los Estados Unidos, está en la Florida, está en la cobertura periodística en ese país y tiene una visión bien cercana a lo que es la discusión sobre el tema. En el siguiente segmento con Alejandro Marcano, vámonos para allá. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia. ¡Madre! Se volvió a ir la luz.